Estamos en el comienzo del tiempo bonito de la iglesia, llamado tiempo ordinario. Ya sabemos cómo la iglesia en su aplicación pastoral pues nos tiene acostumbrados a varios ritmos que si uno los sigue producen también el ritmo de la santificación interior, porque es contemplar el misterio de Cristo a lo largo del año. Camilo. Así es, sí, Orlando, y se va configurando todo ese año litúrgico a lo largo de 2024 años. Van surgiendo fiestas que de alguna manera son celebraciones de la doctrina de la iglesia, por ejemplo, en el caso de estos arrianos que comentabas ahora al Sí, inicio, recordando a San Hilario, pues ellos que negaban la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, pero no eterno. En fin, todas esas, digamos, esos choques que se tuvieron en materia doctrinaria con la realidad de la encarnación del Verbo, se van celebrando también a lo largo del año, en las diferentes celebraciones de la exacto, iglesia. exacto. Jesucristo, Rey del Universo, tenemos la misma Navidad que terminamos ahora con la fiesta de del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se va configurando a lo largo de la historia todo un ciclo, toda una constelación de celebraciones en torno del misterio de Cristo. O sea, para conocer el misterio de Cristo, tendríamos que dejarnos catequizar en un primer momento por el año litúrgico, ¿no? El año Sí, litúrgico, curiosamente, comienza un año antes que el año solar. Ve, un mes un mes antes, antes, no un año. claro. Nosotros nos adelantamos en el año litúrgico al año solar. La iglesia ya va en su segundo mes del año Así litúrgico. es, sí, sí. Comenzamos, entonces tenemos el Adviento, después viene la Navidad, ahora viene la primera semana del tiempo litúrgico llamado ordinario, que tiene como característica el color verde. Y ahí nos vamos enriqueciendo con todo lo que significa la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de los santos y la Santísima Virgen. Y veníamos conversando sobre ese gran acontecimiento que cierra ese tiempo litúrgico de la Navidad y algunas razones que nos daba Santo Tomás de Aquino, San Ambrosio, San Gregorio de Nacianceno, etcétera, sobre el bautismo de nuestro Señor, la conveniencia, ¿no? Entonces venía la bendición y la santificación de las aguas por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él que participaba de alguna manera de la naturaleza pecadora, en todo menos en el pecado, Claro, quiso recibir el bautismo que no necesitaba, pero que sí lo necesitaban los demás que tenían o que tenemos una semejanza carnal con él, aunque la nuestra evidentemente es decadente. Entonces, por nosotros él se bautiza. Y tercero, porque así conviene, como bien lo dice Juan Bautista en el mismo texto de Mateo en el capítulo 3, así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, como él se bautizó, yo debo bautizarme. Él da los primeros pasos, yo le sigo los pasos a Jesús con el bautismo. Y después nos vamos a encontrar aquí con otros argumentos que nos da San Agustín, comentando el Evangelio de San Juan en el tratado número 13. San Agustín nos va a decir, una vez bautizado Cristo, bautizaba a su vez, pero no con el bautismo que él había recibido. O sea, el bautismo que recibe de Juan impulsa a nuestro Señor Jesucristo a bautizar, pero con un nuevo bautismo. Claro, no es el bautismo de agua, es el bautismo de fuego en el Espíritu Santo. Es un bautismo sacramental. Bautizando él con su propio bautismo, porque es un bautismo que sale de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él bautiza con un bautismo que es la renovación del bautismo de Juan. Hay un ímpetu nuevo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque es un bautismo con el Espíritu Santo. Y un acontecimiento que como ya terminamos en el programa de hoy, para no dar, digamos, muchas vueltas en el misterio, eh, esa manifestación gloriosa se evidencia con la voz que todos los que estaban ahí presentes, que ya decíamos en nuestro programa anterior, seguramente era una multitud bien grande, porque Juan había hecho un gran trabajo de apostolado. Todos ellos escucharon, he aquí mi hijo, en quien pongo todas mis complacencias. Es manifestada la Santísima Trinidad. Aparece el Espíritu Santo, lo que la iconografía va a mantener en toda la historia del cristianismo con el símbolo de la paloma,
como símbolo del Espíritu Santo, se escucha la voz y está el Hijo que recibe el bautismo de Juan. La Santísima Trinidad que se manifiesta. Hay dos situaciones muy importantes en esto que has dicho, Camilo Andrés. Una es precisamente el que la Santísima Trinidad hemos llegado a conocer de su existencia no por estudios Y por deducciones. ni deducciones. Usted puede encontrar los mejores teólogos del mundo a través de la historia y nunca sospecharían eso. La Santísima Trinidad fue revelada. Y esto que has dicho en el bautismo de Jesús, pues este es mi hijo, ¿no? Y en otras ocasiones. Entonces, el misterio trinitario no es invento, ni estudio, Ni imposición. nada. Es Dios Que lo revela. que lo revela. Sí. Y otro aspecto también importante, Camilo Andrés, en esta exploración, y es que el bautismo a nosotros nos hace cristianos. El bautismo en Cristo no lo hizo cristiano, Claro. era Cristo. Claro. Ahí está, porque él siendo fuente de la gracia. Claro. Claro. Entonces, Cristo antes del bautismo no estaba en la iglesia. Una vez Juan lo bautiza, entra a la iglesia. No. Porque el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. En la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo desde que Cristo está en el vientre de la Santísima Virgen. Claro. Por eso María es madre de la iglesia. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Entonces, si yo no conozco todas estas cosas, cuando yo me encuentro con el bautismo del Señor, cuando llego a bodas de Caná, yo no contextualizo bien a partir de lo que es la epifanía, esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque también fue un escándalo las bodas de Caná, que en algún momento lo vamos a conversar porque también es muy, muy interesante el papel de la mediación de Nuestra De Señora. la mediación, lo que pasa, hombre, Camilo, es el que nosotros, los seres humanos, somos un poco vanidosos. Y esto Yo diría bastante vanidoso. bastante vanidoso. Sí, orgullo y sensualidad son los dos motores propulsores de las Claro. pasiones desordenadas. Y entonces, nosotros no nos acogemos a la naturaleza de la iglesia, no entendemos que Cristo fundó la iglesia en humanos, en los apóstoles, y que nosotros, al ver esa multitud de sectas, estamos creyendo en nuestras propias ideas. No, y luego echando a la basura lo que significa la construcción de la doctrina, porque es que hasta que aparece un revolucionario como Martín Lutero en el siglo XVI, él, de tal manera, él tenía un ímpetu vanidosamente mesiánico, Ajá. que él echó a la basura todo lo que había detrás de él. O sea, esos 15 siglos para él no valieron nada. ¿Cuál le pareció? Ni San Agustín, que era su padre espiritual, Nada. No ni valía San nada. Ambrosio, ni San... O sea, no había nada. Solo, él lo dice explícitamente, que ni siquiera los ángeles podían contradecir lo que él estaba enseñando. No, es que, pero entonces, por favor, vea, la gente que está en las denominaciones diferentes de la católica, no vamos a decir que gente inferior a nosotros, no. ¿Cuántos habrá santos, santísimos, muy por encima de nosotros los malos católicos? Y uno prefiere también muchas veces a un buen protestante que a un mal católico. Entonces, Pasa que si el buen protestante conoce la iglesia, tendría que adherir a la iglesia. sí. Eso es un paso siguiente, digamos, al que se deja guiar por la conciencia y tiene destellos, y por los destellos de la verdad, como bien dice los textos del Sacrosantum, del Concilio Vaticano II, Sacrosanto Concilio. no, pero no es ese documento, no es Ajá. Ad Gentes. O el otro, el más conocido. Sí, bueno, se me va La el Lumen. texto, la Lumen Gentium. Sí. Es la Lumen Gentium la que dice, sí, es correcto. Dice que en todos aquellos que no son católicos, no pertenecen a la Iglesia Católica, participan de alguna manera, en un menor o mayor grado, de los destellos de la verdad que solo están en la Iglesia Pero Católica. claro. Entonces, termina siendo un llamado constante y Sí, permanente sí. a la conversión.
todo esto aquí, o sea, aquí vamos a citar ahora a San Beda el Venerable. O sea, esto se fue construyendo en 1900 años, para no decir 2000 años. Y esto está muy fortalecido. Esto no es Claro. imposición, como tú muy bien lo decías. Se toma la Sagrada Escritura, se fortalece con lo que la gracia de Dios dice en el corazón de los hombres y de las mujeres también, porque aquí todos construimos. La iglesia sí que es inclusiva para esos que veneran tanto la inclusión. La iglesia siempre ha sido muy inclusiva, porque hay doctoras de la iglesia que han Claro. contribuido a ese Mucho. gran acervo. Entonces, toda esta construcción es magnífica. Cuando uno va y la lee, uno dice, wow, esto es bellísimo. Y el Claro, espíritu claro. se exalta y se goza cuando lee estas maravillas de la iglesia, porque no es una imposición. Es fruto de la gracia de Dios y de la revelación. Es verdad, es verdad. Bueno, entonces aquí nos encontramos con, les contaba yo aquí al respecto también de la conveniencia del bautismo de nuestro Señor. Dice San Beda el Venerable, Cristo fue bautizado con el bautismo de Juan para aprobar el bautismo de Juan con el hecho de recibirlo él mismo. O sea, una consagración profética a San Juan Bautista fue realizada en el momento en que nuestro Señor entra en las aguas del Jordán y se bautiza, se permite ser bautizado por Juan Bautista. O sea, una cosa que yo creo que Juan, emocionado, no paró de llorar de inicio a fin. Seguro. Porque él conocía, si alguien conocía profundamente a nuestro Señor Jesucristo después de la Santísima Virgen y de San José, fue San Juan Bautista. Por muchas razones. Por lo tanto, y él estaba entendiendo ahí cada vez que él tocaba en nuestro Señor, porque muy seguramente él mismo tocó en nuestro Señor, como lo muestra la iconografía. Se apoya en él para sumergirlo en el agua. Cada sumergir de nuestro Señor era para él una gracia de clarividencia sobre la doctrina, sobre la salvación. Luego ve la paloma, luego escucha la voz. Una confirmación en gracia y santidad para San Juan Bautista. O sea, para esto nací. Claro, claro. Listo, yo ya puedo morir. Indudable. Ya puedo morir porque cumplí mi vocación. E incluso hay aunque no viene pues directamente al tema, hay un pasaje mal interpretado por algunos. Cuando San Juan le manda a preguntar ya en la prisión, le manda a preguntar a Jesús que si es el Mesías o hay que esperar a otro. Ah, sí. ¿Recuerdas? Sí. Algunos dicen que hasta San Juan estaba confundido. No, eso fue una pedagogía inmensa y profunda de San Juan. Pregúntenle, pregúntenle si hay que esperar a otro, porque sabía con la explicación que se venía Jesús. Dígale a Juan que los pobres, que los ciegos, que los cojos, eso es enorme de bonito. Claro, porque en el fondo Juan todo lo que hacía era dirigido al Cordero de Dios. Así es. Y él tenía clarísimo que esa vocación de él era preparar el pueblo para ponerlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y sus discípulos, en el fondo los discípulos de Juan, que fueron fieles al carisma de Juan Bautista, adhirieron plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan Bautista, hombre, pensemos también en la pedagogía y la ilustración que le hizo su mamá Isabel. ¿Cómo le contaría? Mira, aquí vino la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Y usted se santificó escuchando la voz de ella. Eso. No, nadie más preparado que Juan Bautista para ser el precursor. Claro. Y entonces ahí vienen otros argumentos muy interesantes. Nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad del bautismo espiritual, pues obviamente él desde el primer momento de su concepción estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Así no hay duda. Otra razón es, esta nos la aporta San Beda el Venerable, dice, Cristo fue bautizado con el bautismo de Juan para aprobar el bautismo de Juan con el hecho de recibirlo él mismo. O sea, es el sello de oficialización a todo el apostolado que venía haciendo Juan. Y no solo el sello de autenticidad y de apoyo a Juan, sino el sello de contradicción y de rechazo a la doctrina que proclamaba el Sanedrín. Porque el Sanedrín ya se había declarado contrario a San Juan Bautista y lo perseguía también. No solo era Herodes. No lo mataban por miedo. No lo mataban porque estaba fuera de la jurisdicción. Claro. Juan fue muy astuto también y se alejó porque dijo, a mí que me maten, pero más adelantico. Sí. Yo tengo que preparar el momento hasta que el Señor me diga. Claro, ya no se fue bautizado, listo. Claro, hágase en mí según tu palabra en el fondo para
para el mismo Y Juan. también por medio de la revuelta, porque lo seguía mucha gente. Claro, eso era, no era, ellos eran astutos. Sí. Entonces, bueno, la otra razón es que, como esta razón nos la da ya no San Beda el Venerable, sino San Gregorio Nacianceno, nos dice que nuestro Señor Jesucristo se acercó al bautismo de Juan para santificar el bautismo. Entonces, sello de autenticidad al apostolado de Juan, y aquí ya es para el sacramento del bautismo que va a perseverar en la iglesia naciente, que es su cuerpo místico. Ahora, hay unas conveniencias también que son las conveniencias de las circunstancias de edad y de lugar. En estos asuntos, Santo Tomás de Aquino me parece que tiene una precisión impresionante. Santo Tomás es muy claro, muy claro. Dice, el texto de Lucas dice que, capítulo 3, versículo 21, dice que en cuanto a la edad de nuestro Señor Jesucristo, debe advertirse que tenía más o menos unos 30 años, dice. Textualmente, abro comillas, unos 30 años, dice Lucas en el capítulo 3. Y Santo Tomás dice que fue muy conveniente que nuestro Señor Jesucristo se bautizase a los 30 años. Primero, estas cosas que da varias razones. Primero, porque Cristo se bautizó cuando iba a comenzar su enseñanza y predicación, para lo que se requiere una edad perfecta, ¿cuál es? La de 30 años. Ya que en el Génesis se lee, Génesis 41, José tenía 30 años cuando se hizo cargo del gobierno de Egipto. También David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 4. Y Ezequiel comenzó a profetizar en el año 30. Ah, mire, ¿qué? Entonces, ¿cómo? Esto, por ejemplo, Sí. le da a uno luces de cómo el Antiguo Testamento certifica la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que en él se cumplían todas las profecías. Qué bien. No qué hay bien. discusión en eso. Entonces, primero, José comienza a reinar en Egipto con los 30 años. David comienza también a reinar con los 30 años. Y Ezequiel a profetizar en el año 30. Esa es la primera razón. Santo Tomás no se queda con eso y nos da otra razón más. Citando a San Juan Crisóstomo, dice: había de suceder que después del bautismo de Cristo comenzase a cesar la ley. Ajá. Entonces, esa ley, además mal interpretada y mal aplicada a lo que se podía llamar la ley de Moisés, Claro, que en el fondo había sido deformada, mucho. había sido utilizada, estaba siendo utilizada por las autoridades religiosas de la época para subyugar al pueblo y alejarlo de la verdad, porque en el fondo lo utilizaron para alejarlo del propio nuestro Señor Jesucristo. Crearon miles de Arandelas. comportamientos, Sí. de arandelas. Y por esta razón, entonces, nuestro Señor Jesucristo viene al bautismo en la edad que pueda ser capaz de llevar todos los pecados, a fin de que, habiendo observado la ley, nadie dijese que la había abolido porque no pudo cumplirla. O sea, hasta los 30 años nuestro Señor fue totalmente fiel a todo lo que significa costumbres del pueblo judío. Claro. Visitó la sinagoga por primera vez cuando se perdió. Lo llevaron sus padres, que eran cumplidores de la ley, Nuestra Señora y San José, a cumplir la ley, a presentarse en el templo, porque ya ese muchachito había llegado a la edad que era. Claro. Ese niño había entrado en la edad adecuada y pertinente para ser presentado en el templo. Bueno, pues entonces, ¿qué le podían renegar a nuestro Señor Jesucristo esos 30 años? Nada. Nada. O sea, vivió plenamente su vida, 30 años de la mano del Antiguo Testamento, fiel a la letra, Claro, claro. totalmente fiel. Ahora llegan los 30 años, comienzo a reinar, viene la nueva ley, Así es, así es. ¿no? Ya no es la ley del yugo, sino la ley de la gracia y de la caridad. Entonces, eso me parece muy bonito. Y él, como comienza a reinar, él tiene derecho a abolirla. Pues claro. Y tiene derecho a abolirla, primero, porque es rey de Israel. Sí, naturalmente hablando, genealógicamente hablando, es descendiente de la casa de David. Claro. Y además, sobrenaturalmente es rey. Claro, este es mi hijo bien amado en quien tengo todas mis complacencias. Es una especie de coronación imperial que recibe nuestro Señor Jesucristo en el momento que es bautizado. Así es. O sea, yo creo que esto no lo habíamos pensado en otro momento y vale la pena meditarlo cuando hablamos de el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un cuarto elemento también. Santo Tomás nos va a recordar, como bien dice San Marcos, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Fue conveniente, primero ya vimos la edad, ¿no? La conveniencia de la edad, ahora la conveniencia del lugar. Fue conveniente que Jesús fuese bautizado en el Jordán, porque el río Jordán es el que atravesaron los hijos de Israel para entrar en la tierra prometida. Y el bautismo de Cristo tiene de especial, sobre todo los bautismos,
al que introduce en el reino de Dios, que es el significado por la tierra de promisión. O sea, ese paso del pueblo de Israel del río Jordán para llegar a la tierra prometida es el paso del bautismo de la vida del pecado a la vida de la gracia. Tiene mucha hondura esto del bautismo del Señor. O sea, es una cosa absolutamente No se ha impresionante. explicado bien generalmente, hombre. No, y estos son detalles que están ahí en la Sagrada Escritura, están en el Catecismo. Y están en los Santos Padres también. Están en los Santos Padres de la Iglesia. Aquí nombramos solo algunos. Hemos hablado de San Juan Crisóstomo, Nacianceno, Beda el Venerable, San Ambrosio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Bueno, por eso es que el Evangelio de Juan, eso es muy interesante, que el Evangelio de San Juan dice, con esto vamos cerrando, si uno no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Terminamos con esta cereza dentro del comentario que podría ser mucho más prolífico, ¿no? Mucho más amplio, porque hay otras circunstancias también que son convenientes, que se dan en torno al bautismo. Pero aquí está, nuestro Señor da el primer paso para el bautismo. El bautismo no termina en la ceremonia litúrgica del bautismo. La vida del cristiano comienza en el bautismo y comienza un compromiso, porque quien se dice cristiano debe vivir como Cristo. Esto es lo que el Señor nos pide con la fiesta del bautismo. Y abarca familia, padrinos, y eso lo tenemos muy descuidado. Es un compromiso como familia y sociedad católica, que a veces se nos olvida. Entonces, claro, porque somos bautizados y nos quedamos con eso. Nuestro Señor comienza con el bautismo. La vida pública, los 3 años de Él, que sería nuestra vida saludablemente espiritual, debería de comenzar en el primer momento en que somos llamados a ser parte del cuerpo místico de Cristo. Y bien, amigos, ya al despedirnos, pues quisiéramos invitarles a adquirir almanaques muy bonitos, muy vistosos, con todas las fechas previstas por la Iglesia para sus celebraciones. Almanaques. También, pues, medallas, camándulas, libros para el crecimiento espiritual, sumamente importantes, y de todas formas la lectura espiritual reconstruye al hombre. Es bueno leer cosas espirituales, contenidos que eleven el espíritu. Vamos a recordar de manera muy comedida el aprovechar el Año Santo de la Esperanza, esta concesión que nos hace la Iglesia para nuestra conversión. En todas las ciudades y pueblos hay lugares en donde ganar el jubileo del Año Santo. En todas las catedrales, naturalmente que se puede obtener la indulgencia, pero seguramente los obispos han determinado otros lugares, aparte de las catedrales, para poder obtener esta gracia del cielo. También se tienen condiciones, que ya hablaremos de ello, para las personas con alguna limitación física, de tal forma que no puedan asistir al templo. Por ejemplo, los enfermos no pueden salir de sus casas, también los reclusos que no pueden salir de sus establecimientos están en condiciones de ganar la indulgencia plenaria. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.